Les damos la bienvenida a todos quienes se suman a la transmisión de este sexto debate del ciclo organizado por Diario El Sur en conjunto con las carreras de comunicación de Santo Tomás. En esta oportunidad lo que buscamos es conocer las propuestas de los candidatos que aspiran a los 8 cupos de diputados por el Distrito 20, que contempla las comunas de la provincia de Concepción, con excepción de Lota. Vamos a pasar entonces a saludar a quienes nos acompañan en este sexto debate, comenzando por Cristian Cuevas Zambrano, quien es del Partido Humanista, lista G del Frente Amplio. Hola, ¿cómo están? Buenos días y aquí a disposición del debate y del intercambio. Seguimos con Jaime Toá González, él es del Partido Socialista, representa la lista N de la Fuerza de la Mayoría. Muy buenos días. Continuamos saludando a Fernando Antinao Gelves, del Partido Comunista de Chile, lista N, la Fuerza de la Mayoría. Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Y finalmente está hoy día junto a nosotros Elías Ramos Muñoz, y él es independiente. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los quienes nos están viendo y muy gustoso de estar acá. Bueno, juntos con saludar a los candidatos, también en esta oportunidad estuvo invitado el diputado Jorge Ulloa, quien por motivos personales no pudo asistir. Y bueno, quienes van a estar a cargo de las preguntas son los periodistas de Diario El Sur, Alma Canales y también Jorge Enríquez. Terminada entonces la bienvenida, vamos a comenzar con la primera parte de este debate, donde se les va a realizar una pregunta general a cada uno de los candidatos y van a tener 1 minuto para responder. Entonces vamos a comenzar con la pregunta de la periodista Alma Canales y comienza respondiendo el candidato Elías Ramos. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Se agradece que quieran participar de este tipo de ejercicios, es bastante importante para la ciudadanía conocer qué opinan los candidatos. Y partiendo con mi primera pregunta, lo que queremos saber es, va a ser la misma pregunta para todos, pero partimos con Elías Ramos. Tiene relación con la abstención que se ha visto en las últimas elecciones, que ha ido en aumento progresivamente, y el gobierno está haciendo un llamado a votar para los comicios del 19 de noviembre. Considerando este panorama, ¿usted está de acuerdo con el retorno del voto obligatorio o cree que así como estamos bien en el voto voluntario? Buenos días, Alma. Yo sin duda creo que el problema de la abstención se debe a una crisis en el liderazgo político, sobre todo en cuanto a una autoridad moral, es decir, que las autoridades digan lo que hacen y hagan lo que dicen. Creo que los escándalos de corrupción derivados de una mayor transparencia, había un avance legal bastante bueno en esa materia, pero hace que finalmente la gente se desencante de la política y crea que no importando quién sea elegido, su vida va a seguir igual. En ese sentido, la responsabilidad cae sobre nosotros, quienes intentamos representar a los ciudadanos, y no creo que haciendo más leyes que obliguen a votar, logremos solucionar una problemática de representación. Entonces, ¿fue apropiado el cambio al voto voluntario? Yo creo que sí, estoy absolutamente de acuerdo con el voto voluntario, pero también creo que hay que hacer serias modificaciones en el sistema de representación, sobre todo dejar más a los independientes, achicar los distritos y permitir que la persona vote por quien quiere que se elija y no a la elección proporcional. Okay, muchas gracias Elías por su respuesta. Ahora la misma pregunta la contesta el candidato Jaime Toá. Yo coincido con lo que ha manifestado recién Elías. Creo que la solución a este problema es mejorar el estándar de la política, que la gente sienta que cuando va a sufragar lo hace en apoyo o en rechazo a propuestas, a planteamientos, a visiones del país, de la región, del distrito. Pero naturalmente que cuando se ve que un candidato a la presidencia en su programa presenta 21 propuestas de proyectos que ya están en construcción, como ha sucedido en el día de ayer, eso no contribuye. O cuando se ve que dentro de la nómina de candidatos hay candidatos que tienen varios procesamientos en curso y que sin embargo son candidatos también, eso no apoya a que la gente vaya a votar. Yo soy partidario del voto voluntario. Muchas gracias Jaime. Continuamos con la respuesta entonces del candidato Cristian Cuevas.
Bueno, para mí creo que desde mi convicción hay que mantener el voto voluntario, y lo que debemos hacer, ¿cierto?, ante la expresión del malestar y ante casi 2/3 de los que tienen derecho a votar, hay una abstención que debería ser una preocupación principal del mundo de la política. O sea, nosotros no podemos estar contentos con esa abstención, y creo que siempre ha sido tardía. Hoy día se ha sacado, ¿cierto?, una campaña para incentivar la participación, pero es tardía. Aquí hay un problema que tiene que ver con la educación cívica, con la formación democrática de los ciudadanos y ciudadanas, donde debemos poner los ejes principales. Y claro, para los que gobiernan o administran o quienes tienen incluso representación legislativa, mantener la franja clientelar para ellos es suficiente para seguir siendo electos. Entonces nosotros hacemos una propuesta que tiene que ver mantener, ¿cierto?, el voto voluntario, ejercer el tema de la educación cívica y sobre todo, ¿cierto?, hacer un llamado a la población a participar para que no sigan ganando los que han tenido y profundizado este modelo neoliberal. Muchas gracias, Cristian, y finalizamos esta pregunta con la respuesta de Fernando Antinao. A mí me cuesta mucho entender el comportamiento electoral de los chilenos actuales. Yo fui inicialmente profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, y decía el título que no quiero anunciar en Chile, aunque estudié en la Universidad. Porque en mis tiempos todo el mundo se inscribía cuando cumplía 21 o 18 años y todo el mundo participaba en las elecciones y la abstención no superaba el 1 o 2%. Cuando logramos la democracia sucedió algo parecido. En las elecciones del 89 participó una enorme cantidad de gente, muchos jóvenes. Entonces creo que algo ha pasado después de ese periodo que desencantó a la juventud, que ni siquiera se inscribía. No olviden que los que están inscritos ahora para votar han sido inscritos obligatoriamente. Yo no soy partidario del voto obligatorio. Yo creo que hay que reencantar a los jóvenes mejorando la calidad de la política chilena. ¿El sistema lo dejaría como estaba, le haría ajustes? Yo considero que debe ser voluntario el voto. Claro, pero por ejemplo usted mencionaba que ahora la inscripción es automática, no sé si haría algún ajuste ahí o en alguna otra cosa. No, déjenla automática porque la gente está muy cómoda, ni siquiera va a inscribirse. Ok, muchas gracias, Fernando. Continuamos entonces con la pregunta general del periodista Jorge Enríquez. Hola a todos los candidatos. La pregunta es... para Fernando Antinao. Fernando Antinao, candidato. La comisión mixta del Congreso la semana pasada aprobó el proyecto de fortalecimiento de la regionalización. Una iniciativa que incluye atribuciones para el gobernador regional y también el traspaso de competencias a los gobiernos regionales. ¿Usted está conforme con esa propuesta, digamos, y si estuviera en el Congreso, aplicaría alguna modificación a lo que ha planteado hasta hoy día el gobierno del presidente Bachelet? En primer lugar, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Nosotros pertenecemos, cuando digo nosotros, todos los que estamos aquí presentes, esto es una de las regiones más importantes de Chile, que desgraciadamente ha ido perdiendo importancia con el correr de los decenios. La región del Biobío era económicamente mucho más importante hace 30 o 40 años que ahora. Entonces, desde los años 90, desde que recuperamos la democracia, nosotros hemos luchado para que este proceso de regionalización avance. Yo trabajé muchos años en el Centro EULA y nosotros hicimos propuestas muy concretas sobre cosas que debía hacerse para fortalecer la región, que desgraciadamente no se han hecho todavía. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la propuesta que se hizo, solo que me gustaría que lo más rápidamente posible fueran también elegidos los gobernadores regionales. Eso ya está en la propuesta, por eso le decía, sí, son elecciones directas a gobernadores regionales. Podríamos haberlo elegido en esta oportunidad también, ¿ya? Nos avanzamos un poquito en eso. Ahora, nosotros participamos y por eso estamos conformes. Antiguamente eran elegidos los consejeros regionales por los concejales. Ahora también los elegimos, una propuesta de la izquierda de siempre, elegirlos por la ciudadanía. Yo creo que hay que mejorar aún más, mucho más. Creo que los aportes que se generan en las regiones, ¿cierto?, deben quedar en las regiones que los impuestos territoriales, eso es como para usted lo que se podría realizar. Especialmente el impuesto verde, que por alguna razón se está perdiendo y que aquí beneficiaría a mucha gente. Ok, tiempo. Gracias, Fernando, por su respuesta. La misma pregunta la responde ahora el candidato Cristian Cuevas. Primero, creo que lo que nosotros buscamos es la descentralización y descentralización con autonomía y con financiamiento.
Y no basta con elegir la autoridad, sino una autoridad que va a estar anclada hacia el centralismo, no tiene ninguna posibilidad de poder desarrollar lo que es nuestra región. Nosotros necesitamos una organización que efectivamente vuelva a resignificarse, vuelva a ser la región que el propio Antinao, como ya Antinao planteaba, en función de lo que era esta región. Hoy día es una región debilitada, desdibujada, sin poder en lo político, sin influencia, ¿cierto?, en las decisiones incluso del país. Y aquí se habla mucho de regionalización, se ha planteado, pero más del 70% del Parlamento son diputados y senadores de las regiones. Por tanto, también tienen la responsabilidad política. ¿Por qué no se ha avanzado en esa política de descentralización, de autonomía y financiamiento? Porque no basta solamente con decir, creo en la regionalización, cuando tendemos acá mismo en la región desempleo estructural, una crisis socioambiental, tenemos cientos de empresas que están acá, pero finalmente no se capitaliza acá. O sea, ¿está de acuerdo? ¿No haría modificaciones en lo que propone el gobierno hoy día? Una vez que verlo con más de tensión, lo que creo que necesitamos avanzar hacia una descentralización real, con financiamiento y con autonomía, y creo que eso no está dentro de esa propuesta. Muchas gracias, Cristian. Entonces ahora es el turno del candidato socialista Jaime Toá de responder la misma pregunta. Bueno, yo desde luego, como ex miembro de la Comisión Presidencial de Descentralización, estoy de acuerdo con la propuesta, fundamentalmente en cuanto a la elección del gobernador regional. Sin embargo, estoy absolutamente en desacuerdo con el hecho que desaparece la figura del gabinete regional. Este gobernador deja de tener atribuciones y un rol jerárquico respecto a los CEREMIS y respecto a los directores regionales. Y eso es extraordinariamente complejo. Yo, habiendo sido intendente, no consigo el desarrollar esa labor sin poder llamar al CEREMI de Obras Públicas y pedirle cuenta, o llamar al CEREMI de Salud. Y eso creo que es algo que va a tener que ser modificado, y yo haré todo lo posible porque eso vuelva a ser como es actualmente. De otra manera, esta figura del gobernador va a ser muy estéril. Impuestos territoriales, don Jaime, ¿usted cómo se manifiesta ahí? Porque también se trabajó y se habló mucho, sí, pero finalmente no quedó nada, digamos. Hay varias cosas. Yo me he referido a la que creo la más significativa en este minuto. Los impuestos territoriales sin duda van a venir con el tiempo. Hoy no era el mejor momento desde el punto de vista de la caja fiscal para haber hecho esta modificación, pero naturalmente esto va a venir con el tiempo. Ok, muchas gracias, Jaime. Continuamos con la respuesta del candidato independiente Elías Ramos. Buenos días, Jorge. Yo creo que este es un buen avance, pero es un avance que sistémicamente es inconsecuente. Cuando generamos una mayor descentralización mediante la elección directa del gobernador regional, pero en materia legislativa creamos megadistritos con una lista muy grande de representantes, se genera una descompensación en cuanto a la modernización del Estado. ¿A qué me refiero? Tenemos un distrito 20 ahora, que son 11 comunas, que son 3.000 kilómetros cuadrados, se eligen 8 cargos. Debimos avanzar en otra dirección, debimos avanzar en distritos pequeños con menos representantes cada distrito, para aumentar la representación de los gobiernos comunales, de la ciudadanía directa. Por lo tanto, creo que tenemos que ser más responsables a la hora de legislar y hacer un avance sistémico y consecuente. Creo que está bien el avance, pero debemos estar en eso. Lo otro, es bueno que tenga más atribuciones y que no solamente se elija el gobierno regional, el gobernador regional, pero también debemos generar un mejor sistema de control. Actualmente la Contraloría General de la República solo tiene 500 fiscalizadores a nivel nacional, lo cual es muy poco y solo le permite controlar de una forma más que nada muestral y no de una forma efectiva los actos de la administración del Estado. Y eso también hay que avanzar. Y cuando le digo divide para gobernar, o sea, y volviendo al tema de usted decía que distritos más pequeños, obviamente, sí, genera más división de territorio. O sea, ¿considera que eso va de la mano a realmente a darle poder a las regiones, dividir? Sí, yo creo que cuando generamos una mejor representatividad de la ciudadanía, siempre es bueno. Más allá de que en materia de modernización del Estado, yo creo que es bueno avanzar en la tendencia mundial, que son las macroregiones. Gobiernos comunales fuertes, macroregiones que puedan generar acuerdos incluso internacionales directos, como actualmente lo hace el Consejo, los consejeros regionales, pero sobre todas las cosas, mejor representatividad. Ok, muchas gracias, Elías. Con esto entonces terminamos la primera etapa de este debate.
Y pasamos a la segunda, donde serán los propios candidatos quienes tienen que hacer una consulta, una pregunta a sus competidores electorales. Van a tener 1 minuto y medio para responder y posteriormente 30 segundos para contrapreguntar. Partimos entonces con Elías Ramos. ¿A qué candidato le va a preguntar? A don Jaime Toa. Don Jaime, buenos días. Buenos días. Hace 2 semanas atrás, fuimos testigos de una noticia que nos debería remecer a todos. 7 niños de un hogar del Sename, estando bajo la influencia de las drogas, porque se les hicieron llegar lanzando pelotas de tenis donde estaban dentro, intentaron agredirse mutuamente y finalmente intentaron generar un suicidio masivo. La crisis de la infancia vulnerada en Chile es gigante. ¿Qué propuesta usted tiene en materia legislativa para solucionar este problema que nos golpea a todos los chilenos? Es una pregunta muy acuciante porque a todos nos ha remecido la situación que se está viviendo por lo que deberían ser los únicos privilegiados en nuestro país, que son los niños y los jóvenes. En esa materia, como en otras, creo que lo primero es terminar con el festival de transformar el caso dramático de los niños en un tema de campaña política. Sobre esta materia, el país se debería poner pantalones largos en términos de definir una política de Estado, una política a 10, 20, 30 años plazo, entendiendo que cuando hablamos, por ejemplo, del voto o la posibilidad del voto obligatorio, entre otros motivos porque se producen situaciones como esta. Ver a autoridades políticas, parlamentarios enfrascados en una discusión de quién lo va a hacer mejor con los niños. Esas son las cosas que tiene la política en el Estado que está actualmente. 10 segundos. Sobre esta materia necesitamos una nueva reforma tributaria para tener los recursos necesarios para que realmente podamos construir con letras mayúsculas un programa de protección para la infancia vulnerable. Muchas gracias, Jaime. ¿Alguna contrapregunta, Elías? Básicamente, esa nueva reforma tributaria iría orientada a obtener más impuestos para inyectar más recursos. Sí, que el 1% de la gente que tiene ingresos no en millones de pesos, sino que en millones de dólares, paguen los impuestos que corresponden, como sucede en los países desarrollados. ¿Y ese dinero iría orientado a más organismos colaboradores del Sename? Más organismos colaboradores, pero principalmente el desarrollo de una estructura estatal que se responsabilice apropiadamente. Administración directa. Las dos cosas, administración directa y organismos colaboradores. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Elías, por su pregunta. Y ahora su turno, Jaime. ¿A qué candidato le va a preguntar? Yo le voy a preguntar a mi amigo Fernando Antinao. Estamos muy preocupados por la situación de Huachipato, que está ante una eminente amenaza de un cierre que va a tener consecuencias, podría tener consecuencias muy graves para la región. ¿Piensa Fernando que el Estado debería tener un rol para colaborar para que esta empresa pueda resistir esta crisis actual y reconstruirse en el futuro? Efectivamente, yo cuando decía hace un momento que antiguamente representábamos el 12% del producto y ahora estamos por debajo del 7%, entre otras cosas porque esta región ha perdido toda la industria, la minería del carbón y una serie de actividades ligadas con Huachipato específicamente que hacían de esta región una región muy próspera. Huachipato fue creada por el Estado a través de la Corfo. Cuando el Estado podía crear empresas y creó, así como creó Corfo, creó muchas otras entidades, fue el Estado el que industrializó Chile y el que le llevó energía a todos los hogares chilenos, ¿cierto? En esos años. A mí me afecta profundamente. Huachipato llegó a tener a más de 12.000 trabajadores. Ahora es una empresa que está en la sobrevivencia mínima.
Pero para poder volver a tener una inversión masiva en esta región con un aporte fundamental del Estado, ya que los privados no lo hacen, porque prefieren invertir en el extranjero, como lo hacen masivamente los grandes grupos económicos, hay que modificar la Constitución, hay que crear una nueva Constitución, porque la Constitución actual el Estado no puede crear empresas nuevas. Y así como me gustaría crear una nueva Huachipato que dinamice toda la región con construcciones navales anexas, como sucede en los países desarrollados, me gustaría que el Estado sí tiene cargo del litio, que tiene enormes riquezas que tenemos por delante y que no las sabremos aprovechar si no reformamos la Constitución, a través de una asamblea constituyente donde participe toda la población. Okay. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguna contrapregunta, Jaime? No, estoy muy satisfecho con Okay. Muchas gracias por su pregunta también. Entonces ahora pasamos al turno de Cristian Cuevas. ¿A qué candidato le va a hacer su pregunta? Elías Ramos. Ramos. Sí. En nuestra región, ¿cierto? Tenemos un desempleo estructural, ¿cierto? Que según los indicadores del propio INE es uno de los mayores del país. Tenemos más de 29.000 trabajadores y trabajadoras que nos desplazamos hacia el norte del país, ¿cierto?, a cumplir funciones en la gran industria, minería, el montaje industrial. Nuestras familias están acá, pero vamos a trabajar fuera. ¿Cuáles son tus propuestas para el mundo del trabajo? En tanto que aquí mismo se ha planteado el tema de la industrialización, darle valor agregado, ¿cierto?, a nuestros recursos naturales. Desde tu perspectiva como candidato al Parlamento, ¿cuáles son las propuestas para el mundo del trabajo? Y obviamente, ¿cómo resolvemos un nudo que es dramático? Los más de 20.000 trabajadores de los programas de empleo, ¿cierto?, de programas de empleo que están hace más de 15 años, que realmente es un drama que no se ha podido resolver. Muchas gracias por la pregunta. Básicamente tengo tres propuestas. En primer lugar, la caridad empieza por casa y el Estado no puede seguir manteniendo una situación de vulnerabilidad con sus trabajadores, en cuanto a que mantiene gran parte de los trabajadores honorarios. Estos trabajadores honorarios, ya la Corte Suprema lo ha dicho en varias ocasiones en la sexta sala, de que ahí hay un contrato de trabajo y se debe reconocer como tal. Por lo tanto, tanto los gobiernos locales como el Estado, el gobierno central, hay que avanzar para darle dignidad a ese trabajador que actualmente está boleteando durante años, no tiene previsión, no tiene un sistema de seguro de salud y sobre todas las cosas, cuando hay una enfermedad profesional o hay un accidente laboral, no tiene la cobertura que merece en cuanto a su dignidad como profesional. El Estado debe hacerse cargo de esta situación ya. En segundo lugar, 9 puntos subió el desempleo, la desocupación entre los jóvenes que son universitarios en nuestra región, según Corbiobío en la medición que se hizo de agosto a octubre, salió hace 15 días atrás. La problemática en la región del Biobío es que tenemos un muy buen sistema de desarrollo de personas, de capital humano, pero la industria no está avanzando al nivel necesario para captar estos trabajadores. Las grandes industrias no son la respuesta, las grandes industrias, su avance siempre sigue siendo sostenido en el tiempo, pero la respuesta está en el emprendimiento. Es por eso que un mayor control y un mayor sistema de adjudicación de los capitales de Cercotec, de Corfo, etcétera, nos van a venir muy bien como región. Y por último, trabajar no separado en la región de Ñuble. No es Ñuble o Biobío, es Ñuble y Biobío para atacar este problema. Muchas gracias, Elías. ¿Alguna contrapregunta, Cristian? Entendiendo que el Estado debe ser el que debe ser el ejemplo en función del tema de la calidad y el trabajo decente, cuestiones que se han comprometido a través de los convenios internacionales, de la OIT. ¿Cuál es el rol de los empleadores, en tanto que son también los primeros en incumplir y que no se avanza a eso que demanda la mayoría, que es emparejar la cancha? El rol de los empleadores en función de la inversión y en función del trabajo decente. De los empleadores, no te hablo del Estado, el Estado primero corregir, te hablo ahora de Sí, yo creo que en ese sentido ha sido bueno el avance en cuanto a la contratación pública, de que cuando los empleadores tienen conflictos laborales no se les permite seguir desarrollando una contratación. Hay que avanzar en lo que se llama la doctrina del levantamiento del velo, es decir, ahora una empresa que tiene deudas laborales genera y se roba el aporte al sistema previsional de trabajador, genera otra empresa y va generando otra empresa, y tenemos que avanzar en mecanismos para detectar esas problemáticas, sancionar a ese empleador y recuperar esos fondos. Yo haría también una reforma al sistema de pensiones, de que se le dé menos plazo a la AFP cuando se le pide que realice el cobro del aporte previsional al empleador, con una garantía que la misma AFP debería llenar esas lagunas. Okay, muchas gracias, Elías. Muchas gracias, Cristian, por su pregunta. Y terminamos esta ronda con la pregunta de Fernando Antinao. ¿A qué candidato le va a hacer su consulta?
como yo ya había dicho, ¿cierto? Se lo voy a hacer igual al diputado yo, aunque no esté presente, aunque no me responda, justifico plenamente las razones por las que no está presente aquí, pero es que a mí me llamó mucho la atención al leer ayer unas propuestas del candidato a presidente de la derecha chilena que están incluso en mi programa, y por lo tanto considero que tenemos espacio como para avanzar muy rápidamente en dos o tres cuestiones. Primero, en este programa se dice que él pondrá fin a la ley reservada del cobre, y a mí me parece muy útil, ¿cierto? Porque esa ley reservada del cobre, ustedes saben todos los problemas que provoca, y podemos reemplazarla ya en este periodo presidencial. Está presentado en el Congreso muchos proyectos para terminar con esta ley, y ahora podemos aprobarla prácticamente por unanimidad, si está en el programa del candidato de la derecha. El segundo punto, que también está en mi programa, es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, ¿ya? Y también hay una propuesta de la presidenta Bachelet sobre esto en el Congreso, así que podríamos aprobarla con mucha rapidez si la derecha está de acuerdo con lo que produce, lo que el señor Piñera plantea. Y en tercer lugar, las visas especiales para médicos especialistas o trabajadores calificados. Yo considero que el servicio público de salud adolece de falta de médicos especialistas, porque los médicos chilenos quieren ganar mucho dinero y van a trabajar en el sector privado. Si hay médicos extranjeros que quieran trabajar en Chile en el sistema público, yo los cogería inmediatamente. ¿Y no va a escoger un candidato acá para hacer su pregunta? No. Muchas gracias. Con eso entonces terminamos la segunda parte de este debate y pasamos a la tercera, donde cada periodista va a hacer una pregunta específica a cada uno de los candidatos presentes, y vamos a partir entonces con la pregunta de Alma Canales, que se la va a realizar el candidato Elías Ramos, y quien tiene 1 minuto y medio para responder su pregunta. La periodista también le va a hacer contrapreguntas durante ese espacio de tiempo. Elías, bueno, usted es el único de los que está sentado acá y el único candidato que tenemos también en el distrito que es independiente, no va en ninguna lista, no va apoyado por nadie. Y independiente de eso, en el caso de la presidencial, ¿a quién apoyaría? Porque el resto de los candidatos, obviamente, como va en una lista, tiene afinidad con algún candidato presidencial. En el caso suyo, ¿a quién apoyaría? ¿Cuál de los 8 candidatos presidenciales siente usted que representa más los valores que usted quiere transmitir? Yo partí apoyando hace un buen tiempo atrás, casi 1 año y medio, en algunas pretensiones presidenciales, se me olvidó, perdón, se me fue el nombre, pero bueno, sigamos la historia. Apoyé en la primaria a Manuel José Sandón, porque tengo un marcado sentido social cristiano. Yo estoy celebrando 500 años de la Reforma Protestante, soy evangélico, y para mí lo que fluye de la cosmovisión bíblica cristiana en cuanto a buscar lo mejor para el prójimo y el libre desarrollo de las personas es fundamental. Me gustó bastante su planteamiento, su programa, pero no prosperó, y creo que hay que seguir mejorando una buena representatividad del mundo social cristiano. Luego, actualmente estoy en 2 aguas. Hay propuestas muy buenas de José Antonio Kast que me gustan, sobre todo lo que es tomar un papel preponderante en la familia, pero hay propuestas que no puedo obviar, por ejemplo el tema migrante. Creo que la segregación de los migrantes o cerrar una frontera es la peor alternativa que nosotros podemos generar. Creo que nosotros deberíamos trabajar por generar una visión integradora de los migrantes. Nuestros hermanos venezolanos, haitianos que están llegando, no pueden estar, primero no podemos desatender la necesidad del prójimo, y en segundo lugar, cuando llegan a nuestro territorio nacional debemos tener la capacidad de integrarlos, no generar guetos culturales o ni siquiera guetos estructurales. No podemos dejar que ellos queden aislados con su propio lenguaje, sus propias costumbres, sino que debemos integrarlos a nuestra civilización. ¿Entonces va a apoyar a Sebastián Piñera? No, porque Sebastián Piñera hay cosas que están muy reñidas. Entonces, en este minuto estoy como muchos de los chilenos viendo qué es lo que hago, observando los programas. Recién, muy tarde se sabe el programa Sebastián Piñera, el cual tiene serias reparos y también tiene bastantes aciertos. Por lo tanto, estoy ahí, entre Piñera y Kast. Muchas gracias, Elías. Pasamos entonces con la pregunta ahora del periodista Jorge Enríquez, a quien va a preguntar a Jaime Toa. Candidato, bueno, los diputados deben tener residencia en el territorio al que aspiran a representar. En su caso, se cuestionó este hecho, digamos, cuando estaba el proceso de inscripción de candidatura, sobre todo relacionado porque hasta tiempo atrás usted era consejero regional por la región metropolitana,
La pregunta es, ¿por qué la ciudadanía debería elegirlo, don Jaime? Si, aunque usted cumplió esta ley, digamos, porque eso lo define un CEPEL, hasta hace un año usted era consejero regional por otro territorio que no era justamente la región del Biobío. Le agradezco la pregunta, Jorge, porque permite tener una mirada de mayor altura a esta cosa tan mezquina y tan provinciana en este tema. Yo represento profundamente los valores de Salvador Allende. Y para los que, no es su caso, pero los que no son muy aficionados a leer la historia, les podría interesar saber que Salvador Allende fue diputado por Valparaíso, fue senador por Antofagasta, fue senador por Valparaíso, fue senador por Yanquihue y fue senador por Magallanes. Yo soy una persona con una mirada universal. Soy una persona que tiene una mirada global sobre Chile. Nací en esta región, fui intendente de esta región durante 8 años y tengo residencia en esta región. De manera que es una pregunta que ojalá haya espacio, así como hablamos de macroregiones, si un parlamentario, por el hecho de nacer en la región, tiene más atributos que una persona que tiene un profundo conocimiento de la región y un profundo conocimiento del país. Y eso es lo que yo le voy a ofrecer a la región, un parlamentario de altura. ¿Usted está de acuerdo con este argumento que dice, bueno, en general hace lo mismo, cuando viene un candidato externo, llamémoslo fuera de la región, dice que se habla el concepto de que los parlamentarios representan al país más que a una zona o a algún territorio en particular? ¿Eso por ahí entendemos su razonamiento también, o no? No, pero es muy difícil legislar un parlamentario que solo tiene un conocimiento estrecho de su región. Va a tener serias dificultades cuando tenga que aprobar un proyecto Pero de alguna manera la gente que vota por usted, por lo menos el Distrito 20, aspira a buscar soluciones a lo mejor más cercanas, digamos, teniendo un representante que sea más directo, digamos. Claro, aspira, por ejemplo, a las soluciones que yo di siendo intendente. Haber tenido una economía próspera, un desarrollo científico-tecnológico importante, un sistema territorial de la región, la creación de Nueva Biobío. ¿Se le acabó el tiempo, Jaime? Yo creo que eso es interesante para la gente. Pasamos ahora entonces con la pregunta de la periodista Alma Canales al candidato Cristian Cuevas. Cristian, para esta elección el Frente Amplio tiene posibilidades reales, ustedes mismos lo han dicho, de tener un escaño parlamentario, esto gracias a la modificación que se hizo además del sistema electoral. En su lista hay 9 candidatos, hay varios con trayectoria política, nombres que son conocidos acá en la zona. ¿Cuáles son los apoyos que usted tiene para quedarse con ese escaño pensando en que Frente Amplio va a obtener un cupo acá en la zona? Bueno, primero yo he planteado incluso al ciudadano, a la ciudadana, cuando vamos a conversar, porque yo creo que somos una de las pocas candidaturas que estamos en la calle conversando, tocando la puerta y también mirando y observando al ciudadano que hoy día tiene una profunda desconfianza y desafección de la política. Y creo que en este caso particular la posibilidad de ser uno el electo parlamentario tiene que mostrar que el candidato tiene respaldo social, tiene historia, una historia política comprometida en el caso particular con los trabajadores, con los movimientos sociales, que tiene una historia de vida en la región, pero también con una mirada de país. Yo creo que los parlamentarios tienen que mostrar toda una calidad, también una ética en la política y el compromiso social. Porque no basta con ser elegido, las elecciones van a pasar. El tema es cuál va a ser el comportamiento de ese parlamentario, que en general, ¿cierto?, vuelve cada 4 años hacia el ciudadano, y nosotros la idea es poder generar esa relación social y esa relación política como ha sido nuestra historia. Y en ese sentido, dentro de los candidatos al Parlamento del Frente Amplio, creo que representa el mejor sentir de lo que debe ser la construcción del Frente Amplio, que se proyecte, que tenga esa vocación de mayoría y sobre todo la vocación de gobernar el país. Y en cuanto a los apoyos dentro del Frente Amplio... De las otras fuerzas, dice.
Sí, con figuras de Frente Amplio, porque una cosa es hacer trabajo de campaña con la gente y otra también es tener figuras que a uno lo respalden y lo apoyen. O sea, mire, yo podría traer muchas figuras a nivel nacional, políticos, culturales, intelectuales, que obviamente me han acompañado siempre. Lo que yo creo que la verdad que uno no necesita de padrinos para poder hacer apuestas políticas. Uno requiere primero de un trabajo, de convicciones, de ideas y sobre todo de un compromiso con el ciudadano. El apadrinamiento, la verdad que creo que es para los pequeños, para los que no tienen esa vocación y ese comportamiento de construir política y sobre todo pensando en el ciudadano nacional. Pero, por ejemplo, Alberto Mayor, usted lo apoyaba en la primaria y hoy día no manifiesta un apoyo a su candidatura, por lo menos abierto públicamente, entonces los apoyos del Frente Amplio, ¿dónde están? Digamos, Alberto Mayor podría haber sido uno de ellos, ¿no? Pero mira, lo que ocurre es que uno cuando hace un apoyo no busca la reciprocidad. Lo que busca aquí, ¿cierto?, es cómo vamos construyendo un proyecto y Alberto es parte de este proyecto. Entonces él tiene la legítima decisión de poder apoyar a cualquier otro candidato. Yo no he buscado nunca en mi historia política ese apadrinamiento y por tanto creo que estamos haciendo lo correcto. El que necesite padrino o apoyo, bueno, que lo busque. Pero que creo que aquí, por lo menos, hay un candidato que tiene estatura moral y ética para poder, ¿cierto?, ser electo por el ciudadano y ciudadana, que es finalmente el que decide. Muchas gracias, Cristian, por su respuesta. Ahora pasamos entonces con la pregunta del periodista Jorge Enríquez a Fernando Antinao. Don Fernando, Alejandro Guille, dentro de su programa de propuestas, señaló que iba a revisar la normativa ambiental para evitar episodios complejos como los que se vivieron a propósito de la tramitación del proyecto de instalación de la minera Dominga en el norte. ¿Usted está de acuerdo con esto, digamos, y qué haría o qué propondría usted también para modificar lo que hay? Para comenzar, yo quiero resaltar el hecho que trabajé durante más de 10 años en un centro de estudios ambientales de nivel nacional, de muy buen nivel, en el Centro de la Universidad de Concepción, de manera que el tema ambiental lo tengo siempre muy presente. Creo que las modificaciones que hace alusión nuestro candidato presidencial Alejandro Guille son absolutamente válidas, pero también son válidas las peticiones que la Presidenta de la República actual, con la cual trabajamos y votamos, Michelle Bachelet, ha hecho durante su gobierno. Queremos un Chile próspero, que le dé bienestar a toda su población, pero con un respeto estricto por el medio ambiente. No me gustarían modificaciones a las leyes actuales para beneficiar a sectores empresariales, ¿cierto?, que no siempre se preocupan de esto. De manera que si las peticiones van en el sentido de mejorar la calidad de vida de los chilenos, preservar el medio ambiente, mejorarlo, ojalá como se está haciendo con la energía eólica y con la energía solar en el norte, bienvenido sea, pero quiero que sea en beneficio de toda la población. Y la mirada política, Fernando, porque bueno, aquí siempre se ha cuestionado cuando se tramita un proyecto de impacto medioambiental, es que aparecen visiones políticas que terminan ensuciando un poco esta tramitación acorde por ejemplo, el sistema de evaluación ambiental. Una de las cosas que plantea Alejandro Guille es justamente que tratan de eliminar esa mirada política. ¿Usted está de acuerdo que no exista mirada política al momento de aprobar o no un proyecto de este tipo, digamos? Es decir, a mí me gustaría que antes que la mirada política, después que el proyecto ha sido presentado, los empresarios se preocuparan de que el proyecto que presentan sea absolutamente limpio. Y usted sabe que ese proyecto nació con interpretaciones variadas porque hubo ahí intervenciones políticas previas, ¿cierto?, de gente con mucho dinero que compró ese tipo de cosas y que dejó la duda grande de la ciudadanía si lo que se estaba haciendo era correcto o incorrecto. 10 segundos. Yo quiero, por lo tanto, que sea claro todo, tanto el aspecto político, ambiental, como el aspecto empresarial. Okay, muchas gracias, Fernando, por su respuesta. Pasamos ahora a la segunda ronda de preguntas específicas. Pregunta al periodista Jorge Enríquez al candidato Elías Ramos. Elías, bueno, se han hecho análisis de sangre en Coronel a vecinos de plantas termoeléctricas. Pese a la queja de los vecinos, los resultados arrojan que la mayoría presenta niveles normales de metales pesados en la sangre. Son anormales, ¿cierto? ¿Cómo cree que... Claro, normales. ¿Cómo cree que debería resolverse este problema? ¿Con más estudio, endurecimiento de las leyes o con más recursos para la comunidad? Bueno, el día de hoy, el Diario Sur también nos entrega una noticia de que 10 niños de una de las escuelas analizadas, de 172 niños que se hicieron los exámenes, tienen niveles de arsénico por sobre lo normal.
El tema es que haciendo un seguimiento desde el estudio del año 2015 también se vieron que esos niveles, entre comillas, los niños pudieron ir recuperándose. Pero no podemos seguir examinando si hay riesgos potenciales y si los niños van a poder sobreponerse a este problema. Yo creo que la normativa ambiental tiene que cambiar en la evaluación de los proyectos. Tiene que cambiar primero porque la normativa actual está diseñada para que el proyecto se apruebe. Nosotros tenemos que empezar a entender de que hay industrias no deseadas y esta industria no deseada tiene que elevar sus estándares para que no venga sobre un efecto negativo sobre la población. Y en segundo lugar también tenemos que tener un mayor control acerca de la actuación del Estado. No puede ser que, por ejemplo, en el caso de los rieles de Hualqui, el proyecto de los rieles de Hualqui aún no tenía su aprobación ambiental tramitada completa y Corfo ya le estaba entregando los recursos a la misma empresa. Por lo tanto, creo que el tema ambiental no tiene que ser un área del gobierno ni un área del Estado, sino que debería ser un tema transversal donde todos los proyectos se adjudicaran. Y ahí yo quiero hacer una reforma al sistema de entrega de recursos por parte del gobierno regional. Que no solamente se mire a los municipios que tienen mayor población o rentabilidad social, sino que también se mire a aquellos municipios que trabajan con ciertos enfoques, con el enfoque de familia y con el enfoque de responsabilidad ambiental. Cuando se desarrollen proyectos que tengan una mirada transversal al tema ambiental, se aprobarán. Pero ¿y qué pasa con los proyectos que ya están funcionando? Porque hacer algún ajuste a la normativa aplica para proyectos que se presenten desde que entra en vigencia la ley hacia adelante. Pero ¿qué pasa con lo que tenemos para atrás? Porque, por ejemplo, en Coronel no se podría aplicar estos ajustes porque estas empresas ya fueron aprobadas y ya están funcionando. Yo cuando comencé la campaña cometí un gran error. Pensé que Coronel, la gente lo que le preocupaba era pasar de una sociedad productora de bienes a tener más servicios, a tener más empleo. Pero cuando comencé a caminar por Coronel, por Escuadrón, por un montón, por Llovilo, la gente me dijo el problema ambiental es el que más nos complica. Por lo tanto, la solución que yo estoy planteando para estos sistemas es el defensor del pueblo. Algunos lo pueden mirar como una medida populista, pero lo que yo planteo es hacer una reforma en la cual un profesional, abogado, cuando se junten 25 o 50 personas que quieran demandar o resolver algún problema a la administración del Estado, la Corporación de Asistencia Judicial mantenga a este profesional. Porque el problema de Bocamina, el problema de los ciudadanos de Coronel, tiene una solución y esa solución es judicializarla. Hay un recurso de protección que se debe interponer porque la gente tiene un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ok, muchas gracias Elías por su respuesta. Pasamos ahora con la pregunta de Alma Canales a Jaime Toa. Jaime, ¿cómo calificaría el actual sistema de emergencia que hay en ciudades costeras de Chile? ¿Usted cree que hay que hacerle alguna mejora, hay que reevaluarlo legislativamente para poder abordar el tipo de emergencia? Obviamente para que no se repita algo como lo del 2010. Algo se ha hablado del tema, pero todavía no hay un sistema nuevo. ¿Cómo lo observa usted? Bueno, yo creo que respecto al 2010 tenemos avances muy significativos en el país. Tenemos una ONEMI que se ha tecnificado de una manera muy importante. Tenemos un CHOA de otra calidad. Ya no hay un sargento que no hablaba inglés recibiendo llamadas de Estados Unidos. Ahí ha habido avances muy significativos, pero el gran avance que tiene que haber en esta materia es la descentralización y la desconcentración. Tenemos que aprender de otros países en el sentido de que, en primer lugar, las autoridades regionales tienen que tener la potestad para tomar en tiempo real las decisiones que corresponden, tanto sobre el ámbito civil como sobre el ámbito militar. No nos podemos exponer de nuevo a que una interrupción de las comunicaciones produzca situaciones de esa naturaleza. En segundo lugar, dando mayores potestades al ámbito comunal para tomar decisiones. Y también a las organizaciones sociales. Mientras más descentralización tengamos, tendremos reacciones más oportunas y más pertinentes en un país que va a seguir estando expuesto a situaciones como esta. ¿Y estas potestades tienen que ir vinculadas a algo más? Porque me imagino que la idea de que hay un organismo central que tome las decisiones es para que se tomen las decisiones adecuadas. A lo mejor podemos tener alcaldes que llamen a la alarma a la población. ¿Cómo se podría evitar eso si es que les vamos a dar
las potestades para que ellos tomen decisiones, o las decisiones tienen que ser respecto a cosas bien acotadas. Los organismos centrales deben tener una función normativa, en términos de señalar muy claramente bajo qué circunstancias y producidas qué situaciones los órganos locales pueden tomar decisiones. Pero yo no tengo ninguna razón para pensar que un alcalde va a tener menos capacidad intelectual o menos seriedad que una persona que esté a nivel central. Pero un alcalde podría decir, por ejemplo, pedir una evacuación en caso de Por supuesto que sí. Okay, muchas gracias, Jaime, por su respuesta. Pasamos ahora con la pregunta de Jorge Enríquez al candidato Cristian Cuevas. Cristian, en el debate anterior la candidata Francesca Parodi, que es de Renovación Nacional, digamos, o sea, de Bópoli, planteó que el gobierno dejaba de lado a los niños y a los jóvenes del Sename al optar por la gratuidad universal en educación, digamos. Argumentó que en vez de financiar a los más ricos del país, ese dinero se podría entregar a la institución para, obviamente, mejorar la situación en que se encuentra hoy día. Si le tocara votar en la ley de presupuesto para ambas cosas, ya, tanto Sename como gratuidad, ¿qué priorizaría usted? Primero decir lo siguiente, que para quien habla y creo que para la mayoría del país la educación debe ser un derecho social garantizado en una nueva constitución, cuestión que hoy día no lo tenemos. Y la verdad no podemos mezclar ámbitos que son distintos. De mi punto de vista, en nuestro país lo que se debe hacer es primero implementar la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas que el propio Estado de Chile se ha comprometido desde que se declaró el año 79. Y aquí el tema del Sename es un tema dramático y debemos avanzar hacia superar el Sename y construir una nueva institucionalidad para los niños y niñas. Una donde estén los niños, ¿cierto?, y niñas infractores de ley, que debe estar, ¿cierto?, que debe estar en el ámbito del Ministerio de Justicia, y los niños, ¿cierto?, que son vulnerados en sus derechos y que debe tener otro ámbito, ¿cierto?, institucional. Yo estoy por la desinstitucionalización de los niños y también que los niños tengan derechos plenos y no solamente, ¿cierto?, en este caso, en una mirada adulto de mirar la situación de los niños. Nosotros creemos en los derechos, los niños con plenos derechos, y en ese ámbito obviamente poner la inversión, los recursos que sean necesarios y no en función, ¿cierto?, de cómo estén las arcas fiscales. Pero porque si decimos que aquí estamos para proteger los derechos de los niños desde la primera infancia, desde antes de nacer incluso se plantea, bueno, lo que planteamos acá, ¿cierto?, que efectivamente eso debe estar garantizado. No es un tema, desde mi punto de vista, que tiene que ver con el ámbito de la educación en general, sino que tiene que ver con otros ámbitos. Pero hay recursos que se tienen que votar, imaginando que usted estuviera en el Parlamento y tuviera que aumentar, o sea, tuviera que votar o por un aumento de fondos para llegar al 100% de gratuidad, o de fondos, aumentar fondos para el Sename, por ejemplo. ¿Por cuál de las dos me parece que es un contrasentido plantear una pregunta y un ámbito de una discusión presupuestaria en ese sentido? Yo creo que es de una acción de violencia permanente que se ejerce contra los niños en función de estar planteándose aquello, y obviamente en este caso para mí la educación tiene un nivel que tiene que ser universal, prioritario, tanto como los niños. Por tanto, yo no voy a entrar en ese debate pequeño que lo que hace es confundir para, ¿cierto?, no avanzar en los derechos sociales de nuestra población. Ok, muchas gracias, Cristian, por su respuesta. Vamos ahora con la pregunta de Alma Canales al candidato Fernando Antinao. Fernando, bien puntual. ¿Qué medidas asociadas a la ciencia impulsaría desde el Parlamento, considerando que se está discutiendo el Ministerio de la Ciencia y ha sido un tema relevante, por lo menos en los últimos meses, para el país? No entendí bien. ¿Qué medidas asociadas a la ciencia impulsaría desde el Parlamento, vinculado a la creación del Ministerio de la Ciencia? Mire, la verdad es que a mí me interesa fundamentalmente la protección de toda la población chilena, especialmente empezando por los niños, pero también con los adultos mayores, ¿ya? Yo encuentro que, refiriéndome en realidad escuché bien su pregunta, la primera parte. Sobre el Ministerio de la Ciencia, vinculado al tema de ciencia, ¿cuáles son las propuestas? Sobre eso tengo una propuesta muy específica, que está en mi programa, ustedes lo pueden ver aquí.
Yo decía aquí, ¿cierto?, que tenemos que constituir un sistema nacional de investigación y tecnología con un aporte inicial del Estado y privado equivalente al 2% del producto y que vaya creciendo hasta alcanzar el promedio de los países de la OCDE. Pero últimamente me he enterado, ¿cierto? Pues yo pensé que esto estaba absolutamente ya avanzado, que estamos incluso peor que en los años 90. En la Universidad de Concepción en los años 90 nosotros planteábamos, ¿cierto?, que el 5%, el 0,5% del producto era muy poco, porque en los gobiernos de Allende se había alcanzado el 2% del producto para investigación y desarrollo. Entonces se nos dijo que los gobiernos que venían, y esto iba aumentando paulatinamente. Ahora, leyendo un artículo de un científico ayer o anteayer en un diario santiaguino, él decía que solo estamos invirtiendo el 0,38% del producto. Entonces, alcanzar la meta promedio de la OCDE, que es 2,7%, tenemos un inmenso campo por recorrer. Y yo pediría, pero exigiría, ¿cierto?, que tanto las autoridades estatales como el sector privado, que es muy fuerte en este país, ¿cierto?, hicieran un esfuerzo grande, porque sin este aporte creciente, que debería alcanzar por lo menos el 2% del producto en unos 10 años más o 5 años más, ojalá, ¿cierto?, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de salir del modelo de desarrollo que actualmente tenemos experimentando en nuestro país. ¿Y la entrega de fondos tendría que ser como se está haciendo ahora, a través de, por ejemplo, de proyectos que uno postula y se entregan los fondos, o debería buscarse otro mecanismo? Yo creo, ya se ha avanzado con la creación de un ministerio de la ciencia y la tecnología, ¿ya? Creo que es un paso importante que no se había dado nunca antes, pero evidentemente que tenemos que, ¿cierto?, invertir para que en 3 o 4 lugares del país, donde Concepción, Valdivia, Santiago, Valparaíso, quizás Antofagasta, tengan centros propios de estudio regional que se podrían canalizar un poco usando el mismo proyecto, una parte importante del Fondesit, para que entregue los recursos necesarios, pero que en Chile tiene que actuarse de norte a sur en este campo. Okay, muchas gracias, Fernando, por su respuesta, y con eso damos fin a la tercera parte de este debate y pasamos a la cuarta y última, donde los candidatos tendrán 2 minutos para decirle a la ciudadanía por qué deberían votar por ellos el próximo 19 de noviembre. Partimos entonces con los 2 minutos del candidato independiente Elías Ramos. ¿Por qué la gente debería votar por usted? Básicamente, muchas personas, cuando estamos en la calle, hemos recorrido las 11 comunas, los 3.000 kilómetros de este distrito 20, ve la independencia como un valor en sí mismo. Dice que no pertenezcas a un partido político, que no sea lo mismo de siempre, me da esperanza de un cambio. Yo quiero decirle a la ciudadanía que ser independiente no significa no tener un pensamiento político. Mi pensamiento político es claro. Parte por la honestidad, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No puede ser que la corrupción siga, que en nuestro país se vayan casi 2.000 millones de dólares solamente por temas de corrupción. El 40% más vulnerable de nuestra nación sufre este problema. Tenemos que mejorar esto teniendo más control, entregando más recursos a la Contraloría General de la República, haciendo que haya más que 500 fiscalizadores. Necesitamos duplicar esa cifra urgentemente el próximo año. También creo en la solidaridad, que hay temas que tenemos que hacernos cargo, los privados, la sociedad intermedia, los grupos intermedios, la sociedad civil, las familias y también el Estado, como la solución de la violencia intrafamiliar de los adultos mayores y la solución que tenemos en el CERAME, que hay que hacerlo ya. Los niños no pueden esperar. Tenemos que dedicarnos firmemente a hacer un proyecto de ley que abarque este tema en forma sistémica y que pueda garantizar el derecho de todo niño a vivir en familia. Y por último, creo que el apoyo a la familia es algo fundamental. Tenemos que trabajar para que se puedan cobrar las pensiones alimenticias de una forma moderna y adecuada, trabajar para que las mujeres puedan tener una modernización en el sistema de administración de la sociedad conyugal, trabajar para crear un sistema único de tributación familiar. Hay mucho que legislar. La principal función de un diputado es legislar. Fiscalizar y representar también está, pero por sobre todo el deber que tiene un diputado con la ciudadanía es hacer buenos proyectos de ley. No hablar de más carreteras, ni menos carreteras, de naves, de aviones, proyectos de ley. Y en eso tenemos que avanzar. Yo no lo estoy pidiendo solo que vote por mí. Soy el único independiente, no tengo lista, estoy al final del voto. Le pido su apoyo para comenzar a construir un mejor país, al igual que usted, desde la independencia. Okay, muchas gracias, Elías. Vamos ahora con los 2 minutos del candidato Jaime Toá. ¿Por qué tendrían que votar por usted? Yo creo que esta región ha perdido empuje, ha perdido integración. Creo que estamos en el fin de un ciclo económico
marcado por una economía basada en la exportación de recursos naturales, que le dio beneficios a la región, pero que ya no da el ancho en la perspectiva de lo que viene. En ese sentido, debemos fundar una nueva economía basada en una pyme de nueva generación, una pyme tecnificada sobre la base del desarrollo científico-tecnológico, la innovación, para lo cual se requiere un capital social avanzado. En la región los empresarios me dicen que ya no se reúnen entre ellos, que las universidades ya no se reúnen entre ellas, que la sociedad civil no interactúa con el gobierno. Así como lo hicimos en el pasado, en que creamos un alto capital social en esta región que permitió grandes avances y grandes logros desde el Parlamento, y como diputado voy a convocar de nuevo a estos actores para que nuevamente reunidos podamos proyectar los grandes sueños de una región que lo tiene todo para estar a la vanguardia del país. 10 segundos. En ese sentido, tal como en el pasado conseguimos grandes logros, Innova Biobío, la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología, por citar dos, vamos nuevamente a reconstruir este capital social. Okay. Muchas gracias, Jaime Toá. Pasamos entonces con Cristian Cuevas. Haga su llamado a la ciudadanía a votar por usted el próximo 19 de noviembre. Los trabajadores y trabajadoras somos la mayoría de nuestro país, de nuestra región. Pero no decidimos los destinos de nuestro país en tanto que no tenemos representantes propios en el foro principal donde se legislan las materias, ¿cierto?, que benefician a la población. Necesitamos poner al centro del debate, ¿cierto?, el rol de los trabajadores en los cambios y las transformaciones sociales de la región y del país. Necesitamos poner a la región del Biobío, recuperarla, ¿cierto?, a esa región que ha aportado desde la ciencia, desde la tecnología, desde el conocimiento y desde el mundo del trabajo al desarrollo del país. Hoy día ya lo decíamos, desdibujada, empequeñecida, precarizada, con desempleo estructural, con una crisis ambiental profunda y con una desafección también mayoritaria de la población de la política. Necesitamos resignificar la política desde el mundo de los trabajadores para que nosotros construyamos un proyecto de mayorías para gobernar nuestra región y el país, y colocar al centro también liderazgo con esa capacidad de construir en la transversalidad, pero con una profunda convicción ética, democrática y de participación. Okay, muchas gracias, Cristian. Pasamos entonces con los 2 minutos de Fernando Antinao. Yo enfrento esta candidatura no como algo personal, sino como un militante del Partido Comunista de Chile. Y lo que quiero esencialmente es que el Partido Comunista de la región del Biobío vuelva a tener un diputado en este distrito 20, que no me parece tan grande como alguien dijo, porque antiguamente votábamos por toda la provincia de Concepción y nadie se quejaba de eso. Porque el año 73 teníamos 5 diputados en esta región, ¿cierto? 2 en Concepción, 1 en Arauco, 1 en Ñuble y otro en Biobío. Y me gustaría que, y la gente sabe bien por qué, qué diferencia un diputado comunista de un diputado de otros partidos, sobre todo si son de derecha. Porque ellos saben que los trabajadores van a ser mejor defendidos, que los pobladores van a ser mejor defendidos, que la gente modesta de este país va a tener que los detenga, que los defienda, y que no va a haber ninguna posibilidad de que ellos sean cierto fruto del cohecho o del soborno. Todos los diputados comunistas actuales, que son 6, nunca han recibido aporte de los empresarios privados, ¿cierto?, grandes empresarios, ¿cierto? Nuestras campañas se financian limpiamente y la gente sabe eso. Y yo quiero un país esta región muy próspera, un país muy avanzado y con una gente modesta, que no tengamos un déficit habitacional enorme, que la gente sea escuchada en todas partes y que vamos resolviendo los problemas que ellos tienen, porque merecen vivir con dignidad. No quiero que
que el Producto Interno Bruto esté distribuido como está actualmente, es una de las aberraciones mayores. No hay, hay pocos países del mundo, del desarrollo de Chile, que tengan una distribución del ingreso tan regresiva como la que tiene el país. Haremos todo lo posible desde el Parlamento para ir mejorando esta situación y que la gente modesta viva en condiciones decentes. Okay. Muchas gracias, Fernando, y con esto entonces damos por finalizado este sexto debate del ciclo organizado por Diario El Sur en conjunto con las carreras de comunicación de Santo Tomás. Agradecemos a todos los candidatos que participaron de esta actividad, les deseamos el mejor de los éxitos, los despedimos y también a quienes se sumaron a esta transmisión a través del sitio web soyconcepcion.cl.